Bueno, este es otro de los videos acerca del TensorFlow, de la serie de TensorFlow y Keras para el aprendizaje de máquina. Y bueno, no quisiera decir que es uno de los videos más importantes, pero quizás sí, porque no sé por qué de repente se meten algunas cosas que no deberían de meterse por aquí. Pero el detalle aquí está en que en este video vamos a ver algunas cosas para evitar o hacer que el modelo funcione de manera correcta y no nos llevemos desagradables sorpresas una vez que ya esté entrenado el modelo y que se obtengan valores pues que no corresponden con lo que uno esperaba. ¿A qué me refiero? Bueno, en los problemas ya sea de clasificación o predicción, que es lo que se puede englobar de manera muy general al Machine Learning, o en este caso utilizando esta herramienta de TensorFlow, se puede observar que tras una cierta cantidad de épocas en el entrenamiento, la exactitud o precisión del modelo en los datos de validación llega a un pico. De repente así sube muy de golpe y pueden ocurrir entonces dos cosas. Puede ser o que se estanque o que comience a disminuir. Dentro de esas dos cosas estoy hablando de las dos cosas malas que pueden suceder. Puede ser entonces que llegue ese pico y entonces siga subiendo y entonces el modelo está funcionando de manera correcta, ¿no? O se está entrenando muy bien al punto de llegar casi al 100% de la exactitud, ¿no? Y tener una función de pérdida de casi cero, que eso sería un modelo extraordinariamente perfecto, si se puede decir la expresión así. Entonces, pero en el caso digamos como que malo, o en el caso no deseado, de esas dos cosas de que se estanque o comience a disminuir, a esto se le llama overfit en bonito inglés, que no se podría traducirse como que ya llegó a su límite y ya no puede llegar a más. ¿Por qué? Porque lo cual va a afectar que también se comportará, o que es lo más importante, generalizará el modelo a datos nuevos. ¿A qué me refiero con esto de generalizar? Bueno, cuando el modelo se está entrenando, entonces se está recibiendo unos ciertos datos. Esos ciertos datos, bueno, ya los va entrenando y el modelo se va ajustando a ellos. Pero ahora entonces metamos a ese modelo en un entorno con datos totalmente nuevos, datos que no vio nunca en el entrenamiento. Ahí es cuando el modelo debe de funcionar correctamente, porque está viendo datos nuevos y nosotros ya lo entrenamos para eso, para entonces a una serie de datos. Bueno, esos datos tienen que estar dentro del mismo tipo del entrenamiento, no pueden ser totalmente nuevos, novedosos y nada que ver con los datos con los que se entrenó, algo así de me tapo un ojo y me tapo el otro y nada que ver. Entonces este modelo pueda trabajar perfectamente en este entorno nuevo, que es lo que generalmente pasa cuando alguien se entrena para alguna cosa, ya sea para algún deporte, para algún examen, no lo sé, para mucho tipo de cosas, en el que uno está estudiando a lo mejor los casos súper ideales, los casos que son de escuela, puede ser, o que se está entrenando realizando repeticiones de un ejercicio para el caso de un deporte, una y otra vez entonces estar ejecutando esos ejercicios, pero al momento en de que esos entrenamientos se pasan ya sea a realizar algún examen, a realizar algún proyecto, o en el caso del deportista, llevarlo entonces a un juego ya realmente, bueno, vamos a ver qué tan bien fue ese entrenamiento y qué tan bien funcionó la persona que lo aprendió para el momento entonces de presentar algunos casos que sean totalmente novedosos y que nunca se haya entrenado. Pero con ese entrenamiento se puede entonces inferir o se puede predecir algunos de esos movimientos, algunos de esas nuevas cosas que aparecieron frente a los ojos de esta persona, y entonces ella pueda actuar de una manera correcta y resolver entonces ese problema, que es lo mismo entonces que aquí va a ser el modelo, ¿va? Y por el otro lado también, aparte del overfitting, vamos a tener el underfitting. El underfit, que quiere decir entonces que
a lo mejor no colocamos la cantidad de épocas suficientes para que se entrene, el modelo no está bien estructurado y entonces a lo mejor aún queda un espacio para mejorar, se quedó ahí en esa subida y hasta ahí ya lo dejamos de entrenar. Y entonces, pero a lo mejor era posible o era probable que podía seguir aumentando su precisión, disminuyendo esa pérdida a lo mejor y seguir entonces entrenándose, ¿no? Esto va a implicar entonces que el modelo no ha aprendido los patrones relevantes en el entrenamiento. Ok, ya me preparo bien para un examen, pero ya hasta aquí dejo de estudiar. Entonces llego al examen y caray, aparecieron cosas que no estudié. Eso es muy común, ¿no? Entonces ahí estamos teniendo un underfitting. Bueno, en este caso, como siempre, este código lo estoy subiendo al repositorio de GitHub. Vamos a ver algunos documentos. Ahí no es tan interesante qué tipo de documentos son. En este caso, creo que son... A ver, déjame ver. Instalamos estas cosas. Bueno, se tienen que instalar también estas cosas. Déjenme ver. Sí, se tienen que instalar los TensorFlow docs a partir de un Git. Y bueno, para la instalación, en algún otro video creo que ya lo había mencionado, dentro del Colab, si no lo quieren trabajar de manera local, sino así en la nube que proporciona Google, utilizar entonces el pip install con este signo de admiración antes para que lo pueda instalar, ¿no? Una vez que ya estamos instalando entonces esto, generamos una carpeta temporal para el trabajo, se genera, bueno, digamos que una carpeta temporal en nuestra nube que tenemos aquí. Y vamos a descargar el grupo de datos de Higgs, de la partícula de Dios, el cual contiene alrededor de 11 millones de ejemplos, cada uno con 28 características y una clase etiqueta binaria. O sea, lo que estamos viendo es si es o no la partícula de Dios. Bueno, no, esto funciona de manera diferente, ¿no? Pero en este caso no es tan importante entonces estos datos. Lo que queremos ver cuál es el underfitting y cuál es el overfitting. Entonces, bueno, ya tenemos carpeta temporal para el trabajo. Se crea una función también que una vez que ya hayamos terminado va eliminando los directorios de manera recursiva. O sea, empieza por el último directorio, el más interior, y va borrando los anteriores, ¿no? Para ir eliminando todos esos datos y que esos archivos temporales se pierdan, para no estar ocupando tanto espacio, ¿no? Descargamos los datos, vemos en dónde está guardado esta cosa. Se coloca entonces el número de características con el que va a estar esos datos, que son 28, y vamos entonces a leer los archivos SV directamente del archivo gzip, porque están entonces, como son muchísimos, están ¿cómo se llama esto? Zipeados, están comprimidos y se pueden leer directamente sin hacer el paso de la descompresión, ¿no? Con toda esta función que aquí viene, ¿no? El tipo de compresión para que lea internamente entonces el archivo CSV, y ya se lee, se tienen esas 28 características y de qué tipo de datos son cada uno, ¿no? Archivos de flotantes de 32 bits. Y bueno, archivos esta función va a regresar una lista de escalares para cada uno de los registros. Va a reempaquetar esta lista de escalares en un par, que va a ser vector, característica y etiqueta, ¿no? Que es lo que siempre estamos manejando. O sea, de alguna manera tenemos que modificar entonces estos archivos para que tener cuál va a ser nuestro vector de características y la etiqueta. Y ya tener entonces todos esos datos, los 11 millones de datos, de esa manera organizados. Se generan entonces esos datos. El TensorFlow es muy eficiente en grupos de datos grandes y se empaquetan en paquetes de alrededor de 10.000 ejemplos, ¿no? Se hacen los batch, los famosos batch, que en algunos de otros videos también ahí está explicado que es un batch. Podemos observar los datos y están trabajando de esta manera, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que es, pero así están trabajando. Tienen aquí a lo mejor la media y una cierta desviación estándar. Se está comportando de manera un tanto cuanto gaussiana, con un movimiento más para acá que para allá, de cero. Bueno, así están entonces los datos, ¿no? En un histograma se puede observar cuál es la distribución de esos datos. Se van a acomodar los datos. Nada más estas partes es para ir acomodando entonces toda la estructura de estos datos
se van a hacer con el shuffle, vamos a revolver los datos, y ahora sí, ya viene la parte buena. Estos datos o estos modelos siempre tienden a ser muy buenos para ajustar entonces a estos datos de entrenamiento. Yo funciono perfectamente para todo lo que estudié, pero caray, me envían al examen y ya no sé ni qué hacer. Eso es más o menos tener un overfitting mental. En esa parte es de que nosotros estudiamos muy bien, pero ya en el momento en que nos ponen otras cosas que nunca vimos, caray, creo que no estoy bien entrenado, y mueren lentamente. Entonces el reto aquí es generalizar para que en cualquier situación dentro de ese grupo, que sea ese entrenamiento, funcione perfectamente entonces esta red neuronal. Muchos modelos entonces, como dice aquí, realizan un mejor entrenamiento si gradualmente se reduce la velocidad de aprendizaje durante el entrenamiento. ¿Qué es lo que se hace aquí? O sea, conforme se va entrenando, que va muy rápido, de repente empieza a decaer la velocidad de entrenamiento. Se hace un poco más lento conforme el modelo va aprendiendo. Se realiza entonces con esta función de Optimizer Schedules. En este caso, un modelo de optimización que decae en la velocidad de aprendizaje de manera inversa al tiempo. Inverse Time Decay. ¿Vale? Con esta constante, los pasos entonces del decaimiento va a ser los pasos por época, por 1000, con un ritmo de decaimiento de 1. Y bueno, entonces se obtiene un optimizador de tipo Adam, que es el que generalmente se utiliza. Y lo anterior, esta cosa, va a generar un ritmo de aprendizaje que disminuye hiperbólicamente. A la mitad de la velocidad, base a las 100 épocas, a las 1000 épocas, por esta cosa de aquí, a un tercio de la velocidad a las 2000 épocas y así sucesivamente. O sea, la gráfica de las épocas con la velocidad de aprendizaje se va a ver así. Va a ir disminuyendo conforme cada una de estas épocas. Se genera entonces unas especies de callbacks para el monitoreo de la entropía cruzada binaria. O sea, para ir entonces monitoreando esta... ¿cómo se llama? Esta métrica, ¿no? Para el modelo. Y bueno, se genera entonces una función para compilar y ajustar el modelo. En este caso, se harán pruebas de diferentes tipos de modelos con un número de capas y nodos diferentes. Esto es bastante interesante. Muchas veces se puede generar entonces este tipo de funciones para generar entonces toda la estructura de la red neuronal o de esta red neuronal para el aprendizaje de máquina, en donde se van a tener cada una de las capas, los optimizadores, se va a incluir todo y ahí va a estar entonces toda la arquitectura o la estructura de la red neuronal para entonces simple y sencillamente mandar a llamar esta función y regresar todo esto, ¿va? Entonces, ya una vez que se tiene eso, se genera esa función y vamos a empezar a revisar estas funciones, estos modelos. Primero vamos a empezar con un pequeño modelo. Se va a generar este modelo con una capa de 16 nodos, una función de activación ELU, que es una Exponential Linear Unit, aquí viene explicada. Y el tipo de entrada es de la cantidad de datos que están ya una vez colocados, ¿no? En un inicio, y una capa de salida, porque tenemos entonces que estos datos tienen por aquí se había puesto que son valores binarios, ¿no? De salida, una clase de etiqueta binaria. Entonces, necesitamos eso a la salida. Se manda entonces a compilar con esta cosita. Entonces, una vez que se tiene esta estructura, se manda la función para compilar y ajustar el modelo. Y una vez hecho esto, entonces se muestra aquí el resumen entonces de cómo está el modelo acomodado y se entrena. Generamos entonces una gráfica que va a comparar los valores de entrenamiento con los de validación, utilizando entonces como la métrica la entropía cruzada binaria, Binary Cross Entropy. Se genera esto y entonces observamos aquí la gráfica. Estamos viendo entonces la métrica, la entropía cruzada binaria por cada una de las épocas.
vamos a ver entonces en tanto el entrenamiento como la validación, cómo se van moviendo, ¿no? Entonces, con respecto de las épocas, primero tiene una caída un poco salvaje y de repente se va asentando. Si el grupo de validación, que es con el que no se entrena, es una matriz, un vector nuevo, totalmente novedoso, va muy cercano a no es igual, pues es claro que va a tener un cierto error. Si fuera totalmente igual, bueno, entonces el modelo está funcionando bastante bien. O en otro caso se está metiendo el mismo vector de entrenamiento, ¿no? Pero se ven aquí muy cercanos, y eso quiere decir entonces que estaba funcionando bastante bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si ahora añadimos dos capas de 16 nodos cada una de entrada, una capa entonces intermedia y la misma de salida. Compilamos y ejecutamos, se hace eso. Ahí está. En un modelo mediano ahora van a ser 3 capas, una de entrada, con 64 nodos cada una y la de salida de 1. Se hace un modelo mediano. Después entonces se tiene un modelo que es mucho más grande, que van a ser 4 capas con 512 nodos cada una. Un modelo muchísimo más grande que puede tardar un poco, bueno, muchísimo más para entrenarse. Se realizan 200 épocas, en este caso también son 200 épocas, para llegó a 1000 épocas, son mucho más, ¿no? Pero ahora vamos a comparar los modelos de manera gráfica. En esta gráfica entonces, las líneas sólidas van a representar el entrenamiento, mientras que las líneas punteadas van a representar la validación, ¿vale? O las discontinuas, que debería decir discontinuas. La escala en el eje X se hace logarítmica por la razón de que en este caso fueron 200 épocas, si no tardaría bastante en entrenarse, y en este caso son 1000 épocas, entonces más o menos para tener una comparación cercana, podemos ver aquí entonces que el modelo pequeño se comporta de esta manera. El modelo, bueno, muy pequeño, ¿no? El modelo pequeño, el small, que es en este caso la naranja, el entrenamiento va decayendo, entonces la métrica de la entropía cruzada binaria. Pero en el caso entonces de los datos de validación, aquí se estanca y de repente se empiezan a alejar. Esto de aquí, este alejamiento de aquí, es una muy clara señal entonces de que estamos sufriendo de un overfitting, que por supuesto se observa perfectamente para el modelo mediano y el modelo grande. En este caso van muy cercanos y de repente va bajando, cambia, va cayendo, cambia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues simple y sencillamente entonces tenemos ahí una señal clarísima de overfitting. Estos modelos, tanto el grande como el mediano, no funcionan. El modelo pequeño, el small, funcionaría más o menos con unas 100 épocas de entrenamiento, quizá. Sería muchísimo mejor entonces que el modelo muy pequeño, el tiny model. Pero después entonces empieza a sufrir de overfitting. ¿Qué estrategias tenemos para prevenir el overfitting? En este caso el modelo que es el pequeñito, el tiny, es el que presenta un mejor comportamiento y no presenta entonces overfitting hasta este punto, ¿no? Hasta las 1000 épocas o iteraciones. Entonces lo copiamos, generamos entonces todo, y entonces viene la primera forma de reducir el overfitting, que es añadir entonces una regularización de los pesos. En este caso viene de uno de los principios que se conoce como la navaja de Oca. Ahí viene que eso podría venir de, el cual es un principio de metodología o metodológico, además de filosófico, que es atribuida al fraile franciscano Guillermo de Oca en la Alta Edad Media, que bueno, está representado también en la este fraile está representado en la obra de Humberto Eco del Nombre de la Rosa, en el que implica que cuando se tienen dos teorías o dos resultados o dos tesis, no lo sé, o sea,
una diferencia entonces, dos teorías, dos tesis, lo que decía, ¿no? En igualdad de condiciones, y uno tiene que decidir por alguna de ellas, entonces la teoría que sea más simple, la tesis que sea más simple, tiene más probabilidades de ser correcta que la que es compleja. Lo que viene aquí, ¿no? La solución correcta siempre es la más simple a un problema. Entonces, aplicando este principio, se van a colocar ciertas restricciones a la complejidad de un modelo, al forzar entonces a que los pesos solo tomen valores pequeños, no valores muy grandes, para que cuando esté ya la red neuronal, no todos los valores se vayan por esos nodos que tienen pesos muy grandes. Esto va a generar entonces que la distribución de los pesos dentro de todos esos nodos de nuestra red neuronal sea más regular. A esto se le conoce entonces como regularización de pesos, y se puede lograr al añadir a la función de pérdida un costo asociado. Entonces, si se tienen pesos grandes, este costo va a ser mayor, proporcional. Esta cosa se puede hacer de dos formas. La regularización L1, donde el costo añadido es proporcional al valor absoluto de los coeficientes de los pesos. Esto hace que los pesos tiendan hacia cero, alentando un modelo que sea más disperso. En el caso de la regularización L2, que es la que más se utiliza, el costo añadido es proporcional al cuadrado del valor de los coeficientes de los pesos. De manera matemática se ha visto entonces que el caso penaliza los parámetros de los pesos que no están dispersos, y porque de esta manera entonces la penalización va a llevar a cero a los pesos que sean muy pequeños. En este caso el costo se le va a añadir a esos pesos pequeños y se van a llevar a cero. En este caso se va a añadir a cada una de estas capas entonces ese regularizador L2 con un regularizer L2 con un coeficiente. En este caso el parámetro que aquí se está marcando en la matriz de pesos de la capa va a añadir entonces ese constante por el valor del coeficiente al cuadrado, por lo que decía aquí que es proporcional al cuadrado del valor de los coeficientes. Esa constante de proporcionalidad entonces va a estar dada por este número. Y así es entonces cómo se va a controlar o cómo se va a regular cada uno de los pesos dentro de las capas. Entonces, si tomamos este de aquí, que es el modelo grande, eso suena muy raro, que es el large model, que es el que tiene un overfitting muy claro y muy rápido, se va a colocar en cada una de esas capas ese regularizador L2 con un valor constante de 0.001. Se ejecuta, y una vez que ya está entrenado se va a observar la gráfica. Y entonces ahora a las 400 épocas, aquí ya lo estamos comparando, no que sea totalmente logarítmico este eje, que es más o menos 10, 200, 300, 400 épocas cuando se iba al infinito y más allá. Ahora que ya se colocó entonces este regularizador, a las 400 épocas ya no tiene ese comportamiento tan inestable. Sin embargo, parece indicar que todavía tiene overfitting. Ya cuando llega más o menos a las 500 épocas, se empieza a separar entonces ese valor de entropía cruzada binaria del entrenamiento contra el valor de la validación. ¡Sas! Hemos perdido, no sabemos qué hacer. No, todavía tenemos algún camino que nos ayude entonces a sacarnos de este atolladero, ¿no? Y llevarnos entonces al primer mundo de los modelos de datos, ¿no? Entonces, la segunda forma de reducir el overfitting es añadiendo unos dropouts, o sea, los que tiran. Esta es la forma más eficiente de regularizar los modelos y una de las que más se utiliza. El dropout consiste en llevar a cero de manera aleatoria un número de salidas de cada una de las capas durante el entrenamiento. O sea, lo que realiza es que si una capa entrega un vector, por ejemplo, estos 6 datos, .2, .5, 1.3, .8 y 1.1, esos van a ser los pesos que se están guardando dentro de cada uno de esos nodos. Tras aplicar entonces el dropout, se va a obtener
de manera aleatoria, que a lo mejor el primer dato se va a 0 y a lo mejor el segundo se mantiene, el tercero se mantiene, el primero se mantiene, el segundo, pues primero, segundo, tercero, que estoy diciendo, y el cuarto dato también se envía a 0. Y aquí está el otro, ¿no? Entonces así es como se van a ir perdiendo esos datos, o se van a 0, no realmente que se pierdan. Dentro de esto vamos a tener una constante que se llama el dropout rate, que va a ser la fracción de datos de salida que se van a llevar a 0. Usualmente es colocada entre el punto 2 y el punto 5, esto quiere decir el 20 o 50% de datos se van a llevar a 0. ¿Ok? Entonces de esa manera se acerca un poquito a lo que está haciendo entonces estas cositas que tenemos aquí, hacer la regularización L1, L2, donde también se van llevando esto a 0, ¿no? Para ir entonces haciendo que cada una de estos nodos, que a lo mejor se empieza a sobreentrenar, que esos nodos dicen, bueno, está pasando muchísima información por ese nodo, ahí es donde debe de pasar, pero realmente a lo mejor está entrenando cosas que no debería de estar entrenando ahí, pero por la estructura entonces que tenemos de nuestra red neuronal, o del modelo de la red neuronal, se está entrenando muchísimo. Entonces lo que se hace es, de manera aleatoria, con esto vamos a tirarlo, paz, adiós, y te vas. Esto se parece un poquito a uno de los métodos, un método numérico que se utiliza mucho para hacer simulación, que se llama Monte Carlo, en donde tiene también una cosa que se llama ruleta, que una vez que ya ha pasado una cierta, bueno, esto ya dentro de una simulación, sobre todo para simular partículas dentro de un medio, es entonces que ya ha pasado un cierto intervalo. Cuando ya ha pasado un cierto intervalo, entonces se mete a una especie como de ruleta rusa, o una ruleta, bueno, sí, super ruleta rusa, no pues sé por qué estoy pensando en eso, pero después entonces se mete a una ruleta como de casino para que no se oiga tan salvaje, si saca algún valor debajo, por ejemplo de 20, o saca valores pares, o no lo sé, de alguna manera se puede programar esto. Esta partícula entonces, o el valor que va a tener algún dato, se lleva a 0 y muere, ¿no? Totalmente. ¿Vale? Entonces, más o menos la idea es parecida. Entonces, dentro de cada una de estas capas, o más bien intermedio a cada una de las capas para el modelo grande, se va a colocar entonces ese dropout con un 50% o con un 0.5 de cada uno entonces de esos pesos se va a perder, o se va a llevar a 0. Técnicamente entonces vamos a tener la mitad de estos que van a ser 0 y los otros van a tener un cierto valor. Y entonces aquí está ahora nuestra estructura. Vamos a tener los valores de las capas densas con 512, pero entre cada una de ellas va a ir el dropout. Y ya finalmente nuestra salida, ¿no? Se entrena. Y ahora cuando comparamos los valores, el L2, con un regularizador L2 se comporta así, y con el dropout, uy caray, se comportó así. Está otra vez teniendo ese problema. Esto se puede hacer perfectamente cuando se empieza a detectar entonces este caso del overfitting. Entonces colocar este tipo de cosas y hacer entonces el entrenamiento y la comparación del modelo y revisar entonces, híjole caray, al utilizar el dropout me está dando igual un overfitting. Ya tenía un overfitting inicial, pero ahora me lo está volviendo a generar. Pero ahora entonces podría utilizar el regularizador L2 porque el overfitting no es tan grande. O simple y sencillamente cambio de arquitectura y ya no tengo ese problema. A pesar de tener entonces un valor de entropía cruzada o de mi métrica un poco más alto que lo que podría obtener con esto. Pero no tengo ese problema tan marcado. Sin embargo, también es posible combinar ambas técnicas, colocar entonces un regularizador L2 junto con un dropout. Y a la hora de ver cómo está funcionando esto, con este que está en color rosa, simple y sencillamente estoy descendiendo la métrica, o el valor de la métrica se está disminuyendo, no descendiendo, disminuyendo con respecto entonces a este otro modelo,
Y aquí al parecer que estaba de repente pasando esto del overfitting, en realidad me estaba generando un underfitting, porque mientras sigue entrenando esta cosa se va acercando, se va acercando, se va acercando más, y ahora ya lo tengo mucho mejor, inclusive para los valores que son de validación. Entonces, bueno, de esa manera ustedes pueden generar sus modelos, probarlos y utilizar entonces estas técnicas para reducir el overfitting y ver en qué punto el modelo ya funciona casi a la perfección, o más bien la métrica con la que estamos trabajando se va a reducir al máximo, tanto en el entrenamiento como en la validación, y así ya en la validación estamos asegurando que el modelo va a generalizar perfectamente bien y va a trabajar en cualquier entorno. ¿Ok? Bueno, espero haya quedado mucho más que bien explicado esto. Y bueno, nos estamos viendo. Bueno, oyendo en algún momento de la vida. Adiós.